CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. En este día lunes vamos a tener en su primera entrevista a la ministra de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, Jimena Lynn Colao. Le vamos a preguntar por su historia, su trayectoria, una de las ministras mejor evaluadas en un comienzo de gobierno. ¿Por qué le dijo que sí al presidente José Antonio Kast? ¿Es necesaria o no el cable chino? ¿En qué estamos invirtiendo bien y mal en ciencia? ¿Cómo encontró también el ministerio? Parte de lo que vamos a conversar hoy día con la encargada de este importante ministerio, más aún en esta época digital. Comencemos con los titulares. El presidente José Antonio Kast visitó esta jornada la construcción de una zanja que supuestamente permitirá cerrar las fronteras junto a otras medidas a la inmigración irregular. El mandatario pidió unidad a todos los sectores para enfrentar el crimen organizado y llamó a Perú, Bolivia y a Argentina a aplicar medidas similares para frenar el tránsito de personas. A una reforma tributaria encubierta atribuyeron desde la oposición la propuesta del gobierno de reducir una serie de impuestos como la ganancia de capital, entre otros. La oposición también anunció que recurriría al Tribunal Constitucional para evitar que se limite la gratuidad en la educación superior, tal como pretende la moneda. El fiscal nacional Ángel Valencia informó que la persecutora general de Estados Unidos, Pam Bondi, se mostró dispuesta a seguir colaborando en el esclarecimiento del secuestro y homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda. La autoridad nacional confirmó además que en los próximos días se va a solicitar, tal como lo adelantó en el cambio de mando en exclusiva CNN Chile, se va a solicitar tomar declaración a Nicolás Maduro. Y en temas internacionales, los países de la Unión Europea desestimaron la exigencia de Trump de involucrarse en la guerra con Irán y enviar refuerzos al estrecho de Hormuz. La alta representante para la política exterior del bloque aseguró que esta no es la guerra de Europa. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comencemos contándoles que en el norte del país el presidente José Antonio Kast dio inicio formalmente al plan escudo fronterizo con el comienzo de las operaciones de maquinaria pesada para construir una zanja en la frontera. La medida ya ha generado reacciones en Perú y Bolivia, como lo vemos en el informe de Francisca Cárdenas. De esta forma comenzó a concretarse una idea que lleva años en el debate público: inicio de excavación de zanjas con barreras físicas en la frontera con Perú y con ello del plan escudo fronterizo que busca frenar la migración irregular e implementar diversas tecnologías que permitan aumentar la seguridad fronteriza. Trabajos que partieron este lunes en Chacayuta y que inauguró el presidente José Antonio Kast. Esto también comienza en la región de Tarapacá, también se hace en la región de Antofagasta y nos han presentado un plan en etapas para cumplir la meta de cerrar nuestras fronteras a la inmigración, al narcotráfico y al crimen organizado. La operación contó con la movilización de 500 camiones y 20 unidades de maquinaria pesada, las cuales ya operan en una ventana de acción que va desde el hito 1 en la costa, ascendiendo progresivamente hacia el altiplano, también entre los hitos 11 y 12, un punto clave donde la frontera chilena se sitúa a solo 500 metros del complejo peruano de Santa Rosa y a escasos 40 minutos de la ciudad de Tacna. De este punto hacia la frontera son aproximadamente unos 2 kilómetros. Estrategia denominada por el gobierno como ingeniería de obstáculos y que incluso generó expectación de las autoridades peruanas. El tráfico a gran escala está de paso, y está de paso tanto por la vía terrestre como por la vía marítima. Y el gran mercado es Chile. Que todos los peruanos estén tranquilos de que nosotros estamos trabajando con los chilenos de la mano para evitar cualquier medida irregular que pueda afectar nuestro tránsito regular entre peruanos y chilenos y otras nacionalidades en la frontera peruano-chilena. El plan contempla zanjas de 3 metros de profundidad para impedir el avance de vehículos y caravanas de migrantes. También vallas de 5 metros de altura combinadas con muros para maximizar el control perimetral. Perseguir, una vez detectadas ingresos de delincuentes, de bandas criminales que ya
en nuestro país no van a encontrar refugio. Planificar barreras, el planificar infraestructura en el borde fronterizo con el objetivo de desincentivar este ingreso irregular de migrantes, y no solamente eso, sino también por el robo de vehículos, el narcotráfico. La primera fase de esas medidas buscarán cubrir un trazado de 200 kilómetros para finalmente alcanzar los 298 kilómetros totales de intervención fronteriza. Acciones que también se replicarán en Colchane, zona fronteriza con Bolivia. Yo creo que lamentablemente las zanjas no van a ser la solución, sino, como le digo, la educación de la gente sobre el tema drogas, más control sobre los productos ilegales. No porque existan algunas organizaciones criminales o porque existan algunos contrabandistas, etcétera, se puede tildar a toda una comunidad. Las autoridades informaron además la detención de 2.905 personas entre el jueves 12 y sábado 14 de marzo, con órdenes pendientes de detención, prófugos de la justicia. Bueno, con su primer comité político ampliado en La Moneda, el nuevo oficialismo comenzó a ordenar las urgencias que, según el propio gobierno, van a marcar esta etapa: economía, seguridad y ajuste fiscal. Todo mientras Hacienda analiza alternativas para el MEPCO y también instruye oficios para que cada ministerio recorte su presupuesto en 3%. Colomba Eichholz nos cuenta. Puntuales, a las 11 de la mañana, el nuevo oficialismo concretó en La Moneda su primer comité político ampliado. Sin el presidente José Antonio Kast, desplegado en Arica, la cita reunió a varios ministros, aunque fueron Jorge Quirós y José García Ruminot quienes tomaron la conducción para ordenar al bloque oficialista y transmitir prioridades del gobierno en el Congreso tras los anuncios de este fin de semana. Ya del gobierno hemos hecho distintos anuncios y hoy pudimos conversar con los partidos políticos y los parlamentarios acerca de lo que va a ser la agenda legislativa, las principales medidas que va a tomar el presidente en las primeras semanas, con el objetivo de que avancemos de manera urgente en las promesas que le hemos hecho a los chilenos. Con foco puesto en economía y seguridad, el oficialismo empezó a definir las iniciativas que buscará acelerar en el Congreso. De acuerdo con los asistentes al comité, entre las prioridades aparecen la reforma a Gendarmería, el proyecto que crea el sistema de inteligencia económica, la modificación a la fragancia para ampliar sus límites y la iniciativa que sanciona como delito el ingreso irregular al país. Yo espero contar con la ayuda de la oposición, porque la gente eligió a este gobierno justamente para aprobar estos proyectos de ley en materia de seguridad que van a ser puestos con urgencia, y por lo tanto yo le pido a la oposición que no se niegue ni entorpezca estos proyectos, que salgan rápido. Celeridad que el Ejecutivo también quiere imprimir al Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa que será ingresada al Congreso en los próximos días. El proyecto contempla más de 40 medidas con énfasis en la certeza tributaria y en la reducción de la burocracia para destrabar inversiones hoy estancadas. Una propuesta que, de todos modos, ya comienza a despertar reparos en la oposición. No estamos para dejar que la gente que ha logrado avances sociales en el último periodo los vea retroceder ahora en aras de una recaudación que todavía no está explicada claramente, porque realmente cuesta entender de que en tiempos de necesidad se haga una reforma tributaria para bajar impuestos. Lo que la oposición tiene que tener claro antes de dar sus opiniones en la prensa es el estado en que dejaron las arcas fiscales la administración anterior. Realmente no dejaron un solo peso. El ministro de Hacienda fue muy claro: no hay plata en lo inmediato. A eso se suma la presión que, según advirtió el ministro de Hacienda Jorge Quirós, está generando el alza de los combustibles en medio del conflicto en Medio Oriente. Un escenario que llevó al gobierno a abrir conversaciones para evaluar alternativas sobre el futuro del MEPCO, aunque por ahora sin un proyecto definido, y en paralelo al ingreso de una iniciativa para reforzar el fondo que estabiliza el precio de la parafina. Agradecer esta primera reunión, pero a juicio nuestro ha sido bastante decepcionante. No hay diría yo, una fórmula distinta más que incluso insinuar el terminar con el MEPCO y solo mantener, ¿cierto?, los recursos disponibles o que se pudieran recaudar para frenar el alza del queroseno, el transporte público. No hay insinuaciones acá, no vamos a discutir sobre insinuaciones o qué se entendió o qué no se entendió. Lo único que se compartió son los datos, escuchamos, vimos opciones,
Nuestra mente siempre es tratar de proteger a los más desposeídos. desposeídos. ¿Un proyecto con discusión inmediata? Es algo que tengo yo que discutir al interior del gobierno. Reitero lo que dije, todavía no hay ningún proyecto. Pero lo que sí se concretó este lunes fue el oficio firmado por Jorge Quirós, que instruye una rebaja transversal de 3% en el presupuesto de todos los ministerios. Un ajuste que será supervisado por la DIPRES y que busca generar ahorros por cerca de 3.000 millones de dólares, con la meta de llegar a 4.000 millones de dólares en recortes durante este año. Hacemos una pausa en CNN Prime, ya vamos a estar de regreso con la entrevista a la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Conocimiento, Jimena Lincolá. Volvemos para contarles que el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur continúa dejando a su paso una serie de daños en infraestructura, anegamientos y personas aisladas por cortes de ruta. El evento meteorológico comenzó el fin de semana y se espera que dure hasta mañana. En la región del Biobío, los ríos y los lagos. Durante esta jornada se suspendieron las clases a causa de las lluvias en comunas como Romeral, Molina y Sagrada Familia, pertenecientes a la provincia de Curicó. Desde Senapred se mantiene la alerta amarilla en el Biobío y la alerta temprana preventiva en regiones como los lagos, la Araucanía y O'Higgins. Por otra parte, desde la Dirección Meteorológica de Chile también se encuentra monitoreando el desarrollo de nubes convectivas que provocan formación de vientos intensos, tormentas eléctricas y trombas marinas, por lo que desde el organismo llaman a evitar la exposición innecesaria, especialmente en zonas abiertas. De momento, el sistema frontal sigue avanzando hacia la zona centro, por lo que tampoco se descarta la posibilidad de precipitaciones en la región metropolitana. Vigente todavía se encuentra esta alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas y por la ocurrencia de estas nubes convectivas con características tornádicas. Y estas vienen acompañadas, así como lo hemos dicho desde el día de ayer, acompañadas de fuertes rachas de viento, de intensos chubascos que se han dejado caer en toda nuestra región de los ríos. Lamentablemente hemos tenido el monitoreo a través de los municipios con un total de 3 viviendas que han sido afectadas producto de estas inundaciones. Se encuentran los equipos municipales trabajando para despejar rápidamente y limpiar los sumideros de aguas lluvias de tal manera que el agua que se ha acumulado pueda bajar lo antes posible. Que también presenciamos desbordes de esteros, se colapsaron varios sectores que rápidamente tuvimos que ir a apoyar a nuestros vecinos también con personal de operaciones de la municipalidad. La condición de la bahía se mantuvo gran parte de la jornada suspendida, el tránsito de las barcazas, lo cual obligó también a nuestros vecinos a transitar por la carretera de Corral Valdivia, la ruta T400, lo cual está en pésimas condiciones y urgentemente necesitamos el apoyo también del Ministerio de Obras Públicas para poder subsanar también la situación que estamos viviendo en la vía terrestre. Se presenciaron también tormentas eléctricas, lo cual afectó a un establecimiento rural de la comuna de Corral y obligó también a la suspensión, por todo lo anterior dicho, de gran parte de los establecimientos de la comuna de Corral. En el sector de Lipingüe, Vialidad se encuentra realizando trabajos para habilitar, ¿cierto?, una vereda provisoria que permitirá el tránsito seguro de peatones. También estamos atentos, ¿cierto?, a la situación del puente y en caso de colapso, la empresa Arauco va a facilitar un camino interno para evitar el aislamiento de nuestros vecinos. Hacemos un llamado a los peatones y a los conductores, ¿cierto?, a transitar con precaución y mantenerse atentos a nuestros canales de información. Hoy venció el plazo para ingresar indicaciones al proyecto de ley que busca la conmutación de penas de personas privadas de libertad. Las críticas al proyecto han sido transversales y se espera que sean más de 100 las indicaciones y modificaciones que se van a buscar concretar. Los detalles con Macarena Román. En esa unión, presentar cientos de indicaciones que hagan que este proyecto sea absolutamente inviable. No sabemos si se llegó exactamente a 100 indicaciones, pero sí que se ingresaron decenas al proyecto que busca conmutar las penas privativas de libertad. El número exacto se tendrá una vez que se dé cuenta en el Senado, pero hasta ahora hay una noción de lo que vendrá. El proyecto de conmutación de penas no puede quedar ambiguo. ¿Chile necesita humanidad y caridad? Sí.
pero de ninguna manera impunidad. Creo que es algo de lo que el Estado de Chile se tenía que hacer cargo y obviamente el detalle, por eso se pidió que estuviera este plazo de indicaciones para obviamente mejorar el detalle de la norma y hacerlo muy específico. Nosotros desde Renovación Nacional, nuestro ex senador Rodrigo Galilea ingresó indicaciones antes de terminar su periodo y esperamos poder trabajar en ese sentido. Es que es un proyecto que tampoco convence a todos quienes lo firmaron. Si bien el autor de la idea fue el ahora ex senador Francisco Chaguán, el texto lleva también la firma de otros actuales y ex parlamentarios. Tiene que ser para personas que no tengan para personas que padezcan enfermedades terminales. Esas fueron siempre las condiciones que nosotros con Luz Evensperi, que es también jefa de comité de la UDI, le planteamos a Francisco Chaguán, que fue el autor del proyecto, y obviamente desconocíamos que esto tenía otros orígenes o otras fuentes que no fueran finalmente aquello que se iba a discutir en la Cámara. Y esos puntos que generaron desencuentro fueron principalmente dos: la posibilidad de entregar el beneficio a quienes padecen de una enfermedad crónica y no tienen un trato adecuado, y también de quienes lleguen a 80 años entre su edad real más los años que llevan en un centro penitenciario. Yo quiero señalar que es un muy mal proyecto, tan malo que terminaba incluso con la persona que está condenada por el asesinato de Jaime Guzmán cumpliendo la pena en la casa. Es decir, para la propia derecha era un mal proyecto. Desde la bancada de la UDI, que además de ser presidente de la Cámara me toca pertenecer a esa bancada, la opinión mayoritaria es que ese proyecto está bien respecto a enfermedad terminal, enajenación mental mayor de 80, pero no estamos de acuerdo en la parte de los 70 años de la enfermedad crónica, que amplía demasiado el espectro. Un proyecto de ley que está en primer trámite constitucional y que expertos aseguran podría extenderse su discusión por años. Por el momento, ya 2 senadores hicieron reserva de constitucionalidad. Bueno, en línea con las promesas de campaña, el ministro de Hacienda ordenó un recorte de gasto de 3% en todos los ministerios. Además, alistan medidas para aumentar la recaudación fiscal. Pilar Gutiérrez lo explica. Un gobierno que ha tenido que heredar del anterior un fisco sin caja. Fue el estreno de Jorge Quirós en el Ministerio de Hacienda, declaración que despertó la respuesta del ex titular de la cartera, Nicolás Grau, que defendió la gestión anterior. Sin embargo, el nuevo gobierno mantuvo su postura y este lunes envió un oficio para recortar 3% del gasto en todos los ministerios, avanzando en una de las promesas de campaña. No voy a volver a repetir lo que ya hemos dicho, porque hoy día toca mirar hacia adelante, pero está súper claro que quedamos sin plata. Y en esa materia voy a pedir mucha colaboración de todos para que entendamos que las necesidades están acá y por lo tanto hay que hacer una reordenación fiscal importante. El recorte parejo ministerial apunta a lograr una rebaja del gasto en $3.000 millones, la mitad de lo prometido durante la campaña. Pero además buscarán un recorte adicional de $1.000 millones, aunque todavía no está definido dónde se va a realizar. Hoy día estamos gastando más de los ingresos que tenemos. Y en ese contexto es valorable que se emita esta instrucción y en lo posible lograr el mayor ajuste posible de eficiencias, de ordenar prioridades, sin perjuicio de que va a ser difícil, es necesario. La señal, la dirección es la correcta. Así, el recorte del presupuesto 2026 sería de $4.000 millones. Cuando se gasta además en una farra, luego hay que pagar la cuenta. Y eso es lo que lamentablemente como país vamos a tener que hacer luego de un gobierno que estimó siempre los ingresos por sobre lo que en realidad ocurrió y por el contrario gastó más de lo que estimaba y de lo que en definitiva recibió. Eso nos genera una diferencia importante, que es lo que ahora vamos a tener que apretarnos el cinturón. Compromete seriamente el funcionamiento del Estado, ya que no todos los ministerios funcionan por igual y además podría comprometer áreas sensibles como salud, vivienda y educación. Creemos que este tipo de ajustes tiene que ir acompañado de responsabilidad política, pero sobre todo transparencia. Sumado a los recortes, el gobierno también adelantó medidas que prepara para aumentar los recursos y elevar los ingresos del país. En concreto, se trata de reducir a la mitad la tasa de impuesto de donaciones y herencias, con lo que esperan recaudar del orden de $300 millones. Es muy difícil de estimar porque se trata de medidas voluntarias, es decir, los contribuyentes no están obligados
en principio a adoptar estas normas de regularización, y lo mismo ocurre con la propuesta sobre donaciones, y eso hace inestable o difícil de calcular alguna recaudación esperada. La otra medida es de repatriación de capitales. Se adelantó que se abriría una ventana del orden de 9 meses en que se pagaría una tasa cercana a 8% para regularizar la situación de bienes en el extranjero que no hayan sido declarados. Con eso se espera recaudar otros 300 millones de dólares. Se sabe que es una medida que puede generar una recaudación fiscal en lo inmediato, en el corto plazo. Y eso evidentemente es una ayuda para que el gobierno pueda compensar eventuales bajas de impuestos en otras áreas. Es una medida que puede funcionar con mucho más éxito de lo que ha ocurrido en gobiernos anteriores. Una recaudación adicional de 300 millones no es imposible, pero su posibilidad depende críticamente de cuántos activos no declarados quedan efectivamente en el exterior por un lado, y por el otro lado del diseño de la medida en cuanto a tasa, duración y condiciones. En conjunto, según las estimaciones del gobierno, ambas medidas permitirían una recaudación cercana a 600 millones de dólares. A eso, además, suman la rebaja al impuesto corporativo de 27 a 23% en forma gradual, medida que se espera que en el largo plazo genere un mayor crecimiento y con eso aumentar los ingresos. Bueno, polémica ha causado una de las aristas del llamado plan de reconstrucción, o más de una, en donde se aplicarían medidas que buscan limitar la gratuidad en la educación superior. Una medida que afectaría principalmente a los mayores de 30 años. ¿De qué se trata? Bueno, nos lo cuenta Natalia Muñoz. Vamos a tener que tomar medidas que a veces son impopulares. Que al principio alguien va a decir, no, pero es que me quitaron esto. Pero se lo quitaron, ¿por qué? A 5 días de haber asumido, el gobierno ya enfrenta críticas por algunas de sus propuestas. Y es que polémica ha causado el plan del presidente Kast para limitar la gratuidad de la educación superior para los mayores de 30 años. El año 2024 fueron 23.000 los estudiantes con 30 o más años que accedieron a la gratuidad para estudiar una carrera universitaria. Restringir el acceso de este grupo implicaría para el fisco un ahorro de alrededor de 88 millones de dólares. Lo más probable es que son estudiantes que tienen más de 25 años, que están cerca de los 30, que quieren estudiar carreras, como digo, de técnico superior, pero también puede ser que aspiren a ingresar a la universidad, por ejemplo, que han hecho antes una carrera técnico profesional. Universo de estudiantes que ha aumentado de forma significativa. En 2010, el número de personas en la educación superior mayores de 30 años representaba solo el 12,5% del total. Según el informe de matrícula del 2025, 21% de los matriculados corresponde a este rango etario. Por su parte, el presupuesto total para la gratuidad ha aumentado 6 veces en la última década, según los datos de Acción Educar. Para las instituciones de educación superior, la gratuidad ha significado un déficit entre 2016 y 2024 de 1.520 millones de dólares aproximadamente. Bajo este escenario, nos parece positivo priorizar y revisar hacia dónde se destinan los recursos. Chile, a diferencia de la mayoría de los países de la OECD, esté gastando mucho más de recursos en educación superior que en la educación preescolar y escolar, que es donde se pueden igualar oportunidades de las personas. En ese sentido, este proyecto es bastante razonable. La propuesta de Hacienda es la misma que ya había presentado la Comisión Asesora para el Gasto Público, convocada por el Ministerio de Hacienda anterior. Evaluación de criterio de edad en la asignación de la gratuidad, lo que significaría una reducción de gasto de 80.000 millones de pesos al año, pero que se debe hacer vía proyecto de ley. Vulnera la igualdad ante la ley y resulta por ello contrario a la Constitución. No aceptaremos retrocesos, por lo que defenderemos la gratuidad ante el Tribunal Constitucional si esto resulta necesario. Kast dijo en campaña que no iba a tocar la gratuidad, pero a días de asumir ya está diciendo que la va a limitar a los futuros estudiantes. Kast dijo que este era un gobierno de emergencia, pero hemos visto que más bien su interés y principal preocupación es limitar derechos sociales. Aún no se conocen los detalles, pero habría ciertos criterios puntuales donde sí se podría acceder al beneficio. Me hace mucho sentido que sea en la línea de lo que planteó el
el ministro de Hacienda, que sea dejando los casos puntuales, específicos de aquellos que tuvieron que postergar el estudio por razones laborales. Eso los dejan fuera, digamos, de la exclusión, que acá no hay absolutamente ningún derecho social, beneficio, programa que esté dirigido a las personas que más lo necesitan, que se pueda ver afectado. Es importante que la oposición entienda, este es el proyecto que va a recoger las promesas centrales de José Antonio Kast. Este es el proyecto con el que él va a dar cumplimiento a las promesas por las cuales fue elegido. Quienes sean mayores de 30 años y estén actualmente estudiando con gratuidad no perderán el beneficio, sino más bien sería para quienes quieran ingresar a la educación superior el 2027, siempre y cuando el proyecto de ley avance. Nos seguimos avanzando y les contamos que los países aliados de Estados Unidos rechazaron la exigencia del presidente Trump de involucrarse en el conflicto que mantiene con Irán. Desde el bloque europeo fueron categóricos al señalar que no es su guerra. Laura Soto nos cuenta más. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. Para Donald Trump, ese momento ha llegado. Por primera vez desde que lanzó su guerra contra Irán, el presidente estadounidense pide la cooperación de sus aliados europeos y asiáticos. El objetivo, despejar el estrecho de Hormuz, que ha sido bloqueado de facto por el régimen persa, una vía marítima clave por donde transitaba un 20% del comercio mundial de petróleo antes del conflicto. Estamos conversando con otros países sobre la posibilidad de colaborar con nosotros en la vigilancia del estrecho. Y creo que estamos recibiendo buenas respuestas. Si lo hacemos, genial. Y si no, también. Exijo que estos países intervengan y protejan su propio territorio, porque de ahí obtienen su energía. La respuesta no ha sido satisfactoria. Hasta el momento, ningún país se ha comprometido públicamente a enviar barcos al estrecho para escoltar a los buques mercantes que necesitan transitar por esa ruta. Al igual que Estados Unidos e Israel, deseamos que Irán ponga fin a sus programas nucleares y de misiles, pero no participaremos en esta guerra. Esto también significa que mientras la guerra continúe, no participaremos en garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz por medios militares. El mensaje es: no es nuestra guerra. Otros países como Italia, Japón, Australia y Grecia han descartado hasta el momento participar en los esfuerzos militares para reabrir el estrecho. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea rechazaron ampliar su misión naval hacia Hormuz. Y Reino Unido dice estar trabajando en una solución que no involucre a la OTAN. Esta no es la guerra de Europa y en esta situación en la región tenemos la operación Aspides en el Mar Rojo. Como dije, nadie quiere participar activamente en esta guerra. Y por supuesto, a todos les preocupa cuál será el resultado. En definitiva, debemos reabrir el estrecho de Hormuz para garantizar la estabilidad del mercado. No es una tarea sencilla. Por ello, estamos trabajando con todos nuestros aliados, incluidos nuestros socios europeos, para elaborar un plan colectivo viable que permita restablecer la libertad de navegación en la región lo antes posible y mitigar las repercusiones económicas. Según las últimas estadísticas disponibles, alrededor del 84% del petróleo que transita por el estrecho de Hormuz tiene como destino los mercados asiáticos. Así, los países más perjudicados por el cierre son China, India, Japón y Corea del Sur. Trump aseguró este lunes que numerosas naciones ya van en camino, sin mencionar ninguna en particular. El presidente estadounidense criticó a los aliados que han rechazado sus peticiones. No necesitamos a nadie, somos la nación más poderosa del mundo. Tenemos por lejos el ejército más poderoso del mundo. No los necesitamos, pero es interesante. En algunos casos casi lo hago, no porque los necesitemos, sino porque quiero ver cómo reaccionan. Porque llevo años diciendo que, si alguna vez los necesitáramos, no estarían ahí. No todos, pero no estarían ahí. Ellos están pidiendo a otros países que vengan a ayudarlos para que el estrecho de Hormuz permanezca abierto, el cual por supuesto desde nuestra perspectiva está abierto. Solo está cerrado para nuestros enemigos, para aquellos que llevaron a cabo una agresión injusta contra nuestro país y para sus aliados. Mientras el estrecho de Hormuz se mantiene cerrado, los efectos de la guerra ya se sienten en los mercados. Los precios del petróleo han alcanzado su nivel más alto desde 2022.
Nos acompaña en CNN Chile en su primera entrevista la ministra de Ciencia y Tecnología, también de Conocimiento y de Innovación. Me refiero a Jimena Lincolao. Muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos. Gracias por invitarme. Sí, no, y además agradecemos especialmente la gentileza que esta sea su primera entrevista además. Mejor lugar donde estar acá. Bueno, lo primero es que quienes la ven a través de las pantallas de CNN Chile no la ven por primera vez y muchos van a recordar que usted apareció en nuestras pantallas en la cobertura que hicimos de las últimas elecciones cuando usted votó por primera vez en Estados Unidos. Y esto implica evidentemente que usted tenía una vida larga allá. 30 años. Sí, pues 30 años donde usted ha sido profesora, jefa de educación en Washington, ha fundado, ¿cuántas empresas? En total eran 5, digamos 5. 5 empresas, y usted además partió estudiando acá, y creo que sería bueno también porque me parece que puede ser inspirador para otras personas. Usted literalmente llegó casi sin ni uno a Estados Unidos. Claro. O sea, yo estoy contando el final de la historia, pero esto empezó... Claro. ¿Con cuánto llegó? $500. ¿Con eso llegó a Estados Unidos? Sí. ¿Cómo se abrió camino? Que no mucho. No, pues no. Para llegar, ¿cómo se abrió camino allá? Trabajando duro. Y en el principio yo hablo mucho de esto, que al trabajo no hay que tenerle miedo. De hecho, abre muchas oportunidades. Trabajé de todo. Hice todos los trabajos que los inmigrantes hacen cuando llegan a los países. O sea, cuidar niños, fui bartender, fui nana, etcétera. Y así empecé, y bueno, después tuve la oportunidad de tener un trabajo en el gobierno donde empecé desde abajo también. Fui asistente de la profesora, después asistente de la profesora, después profesora, después coordinadora, asistente a vicedirectora, directora, y después fui viceministra de Educación. Después el alcalde me dijo... En Washington, D.C., y después fui ministra del Deporte y después jefe de gabinete de la ciudad. Pero todo desde abajo. Tuve un jefe, el gobierno. Todo esto en el sistema público de Washington, de Estados Unidos. Alguien que estudió lingüística y filosofía en Chile, en La Serena, y luego doctora en administración, tiene un doctorado en administración y gestión pública. Ministra, ¿por qué decidió aceptar la invitación del presidente José Antonio Kast? Esa es una pregunta que me han hecho mucho y siempre... Pero no la ha contestado todavía públicamente, así que esta es la primera vez que lo contesta públicamente. No, ¿por qué? Y fíjate que fue una respuesta muy emocional, yo creo, porque en cierto modo cuando el presidente me preguntó, también mi familia me comentaba, mis sobrinos me decían, tía, hazlo por nosotros, hazlo por Chile. Y yo soy de origen mapuche, entonces se unió mucho la historia mía de sacrificio, pero también la historia de mucha gente de talento de origen mapuche y de otras etnias también, que en cierto modo yo sentía, por lo que me hablaban, que necesitaban un poquitito de esa validación, de que una persona solamente por el mérito propio pudiese llegar a este lugar. Y bueno, pero en un contexto más general... ¿Y yo recuerdo es la primera ministra del pueblo mapuche? Eso me han dicho, sí, parece que sí, y es un gran honor. Pero en un contexto mucho más general, la oportunidad que tenemos en el mundo hoy en día con los avances de la inteligencia artificial, imagínate, 30 años de mi carrera, la mitad en gestión pública, la mitad en tecnología, era como que esta vida me ha preparado para un trabajo así. Entonces la oportunidad de hacer... De trabajar con otros en Chile, y con el gobierno y con el presidente, para poder lograr que Chile tenga esa posición de líder en inteligencia artificial en el mundo, que nos puede abrir una cantidad de oportunidades económicas. Eso era algo que me apasionaba mucho. Yo vengo de clase trabajadora, de padres que trabajaron. Mi mamá era dueña de casa, mi papá era vendedor de una ferretería, yo crecí en Maipú, en una población, y yo me fui de Chile porque yo no tuve oportunidades acá, no las encontré. Y ahora al regresar con la información que tengo, con las experiencias que tengo, tener esta oportunidad que también tiene cierto poder e influencia, no solamente política, pero también de gestión. Yo tengo ahora la oportunidad de darle la mano de vuelta a Chile y específicamente concentrándome en cómo potenciar el talento que viene de todas partes, no solamente el universitario, no solamente la persona que ha tenido el privilegio de una educación avanzada, pero sino también personas que no han tenido esa oportunidad.
Hablemos de sus prioridades en la cartera. Si usted tuviera que definir 2 o 3 prioridades. Una es la alfabetización de todo Chile, de todos los chilenos, especialmente las personas que son de clase trabajadora, en las oportunidades que nos da la inteligencia artificial. Ya, es que yo ahí tengo que interrumpirla, porque reporteando entiendo que viene un anuncio que nos encantaría si lo pudiera hacer aquí, en ese ámbito, porque sé que viene una información respecto de alfabetización relacionada con inteligencia artificial. Sí. ¿Es así o no? Y estas ideas voy a decir que las he modelado un poquitito de ideas que son mundiales, porque la inteligencia artificial va muy rápido. ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces vamos a entrenar en estamos empezando series de alfabetización del país y empezamos con 25.000 empleados públicos, que son aquellos que trabajan en el día a día con ¿Esto comienza ahora, tecnología. Empieza en unos días. En unos días más. Sí. En unos días más empieza alfabetización en inteligencia artificial y digital de 25.000 funcionarios públicos. Sí. Y porque ellos son los que tienen el potencial de tener resultados con el servicio al cliente mucho más rápido que nuestras carteras en el principio, y así vamos avanzando, pero la idea es para nosotros también dar este tipo de capacitaciones a todas las personas, especialmente esas personas que no tienen educación universitaria. A ver, entonces ahora se empieza con una alfabetización digital de 25.000 funcionarios públicos. Sí. ¿La idea es que esto sea en línea? Sí, es en línea, para hacerlo muy fácil, simplificado, y es gratis, no nos cuesta nada. No le cuesta nada, entonces me imagino que tienen aliados importantes. Tenemos aliados muy importantes. Sí. ¿Me puede decir quiénes o al menos el perfil? Bueno, les puedo decir que son titanes de la tecnología. ¿Ya? Entonces la educación que vamos a tener va a ser del mejor nivel. O sea, de grandes empresas de tecnología. De grandes empresas de tecnología, de titanes ¿No puede de la tecnología. ¿Quiénes? ¿Tú te puedes imaginar cuáles son? Sí, empiezo a pensar en Google, empiezo a pensar, no sé, en cosas así como grandes. Esta es la primera serie de muchas. Ya, ¿y después se va a abrir a los ciudadanos y ciudadanas para que puedan hacerlo en línea? Sí, porque hay muchísimos ¿También gratis? Sí. Porque hay muchísimos trabajos que están cambiando y muchos trabajos van a desaparecer y muchos trabajos van a ser creados. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos a la desaparición de estos trabajos, especialmente con las personas más vulnerables. Ok, sigamos entonces con las prioridades. Ahora, esa es una. Esa es una, ahí ya tenemos una. Segunda. Sí, segunda, ¿hay más anuncios concretos de cosas que ya se vayan a producir? Modernización del Estado. A ver. Vamos a tener bastante, estamos trabajando muy cercano con la presidencia, con los otros ministerios, para algunos, ¿cómo se dice?, cuellos de botella que existen en el servicio público. Uno de ellos, por ejemplo, las rendiciones. Hoy en día, por ejemplo, un científico en una universidad que recibe un financiamiento de la NID, que es una de la agencia abajo, ellos tienen que gastar mucho tiempo en demostrar cómo se gastó ese dinero. A veces puede ser un lápiz. Y un recibo de un lápiz puede tener mucha interacción entre humanos. Entonces, hoy día la tecnología nos ayuda a facilitar ese proceso, a simplificarlo. Y ese ejemplo de rendiciones se multiplica en otros ministerios. Okay. Entonces, ahora yo le pregunto, ¿cómo? Usted dijo en algún minuto en un seminario que iban a poner énfasis en municipios. ¿Hay algo que vayan a trabajar? ¿También tiene anuncios ahí? Porque ahí tengo otro anuncio. Ahí tenemos, tú sabes mucho, Mónica. Me gusta reportear, Así que pregunta, ¿hay anuncios para los municipios? Hay un anuncio muy bueno. A ver. Nosotros tenemos una alianza con el BID, el Banco Interamericano del Desarrollo, que tiene un programa que se llama BID Lab. Y hago un anuncio a todos los alcaldes desde el norte. Pónganse en Chile los alcaldes. Exacto, del norte al sur de Chile, a que postulen a este programa que se llama Conexión de Gobierno, donde se van a seleccionar 10 ciudades el año 1, este año, 10 el próximo año y 10 el tercero. Son 3 años, 30 ciudades. Y vamos a seleccionar startups
en esas ciudades, cerca de esas ciudades, que puedan solucionar problemas que ellos tengan en este minuto. O sea, el municipio postula con una problemática que tenga que ver con inteligencia artificial específicamente o tecnología. La problemática puede ser cualquiera. De hecho, la ministra una de las alianzas que tenemos, porque la interoperabilidad del ministerio es muy importante para nosotros como Ministerio de Ciencia y Tecnología, y lo que nos ha pedido el presidente es que trabajemos juntos para solucionar los problemas. Perfecto. Entonces, la ministra de Seguridad nos ha dado algunos de los desafíos de ella, pero y la ministra de Educación, la ministra del Deporte, que la ministra del Deporte quiere mucha tecnología en su ministerio. Ya. Y ellos, en el fondo, van a poder, de cualquier ámbito, postulan en el fondo, postula el alcalde y le financia el BID. Esta solución tecnológica para ese problema, sea en seguridad, sea en deporte, en lo que sea. Prioridades que sean de las ciudades. ¿Y qué vamos a hacer con los ministerios? Que los ministros van a ver cómo están esos pilotos, ¿no? Con estos startups en acción, y los que tengan la capacidad de escala nacional. O sea, se va a llevar a nivel nacional los que funcionan bien. A través de los ministerios. Okay. Sí. Ahora vamos a entrar en una cosa no tan grata, pues, ministra. Okay. Tiene que recortar 3% el presupuesto. ¿Cómo lo van a hacer? Modernización del Estado. Pero en su ministerio, ¿cómo lo van a hacer? Modernización del Estado. Es decir, nosotros no vamos a cortar los financiamientos que van a la ciencia o a las universidades, porque nosotros sabemos que eso es muy importante para el crecimiento del país. Y ya es bajo, ¿Usted reconoce que el financiamiento en tecnología en Chile es bajo todavía? El financiamiento en tecnología, en ciencia directa, es más bajo que otros países industrializados. Ahora, para que quede súper claro, ¿qué es lo que no van a recortar? Fondesit es un programa muy importante. O sea, el financiamiento. Financiamiento que sale de la NID a las universidades para investigación es muy importante para el país. Y eso no se va a recortar. Eso no se va a recortar. O sea, el financiamiento en programas concretos de tecnología lo que estamos viendo, estamos haciendo en este minuto una auditoría muy importante, profunda, sobre la gestión en la NID y la gestión en el ministerio, y donde nosotros vemos mucha oportunidad de simplificación es en los procesos. Pero no van a recortar financiamiento a universidades ni financiamiento a programas que tienen que ver con tecnología. Eso no vamos a cortar los financiamientos que van a la ciencia. A ciencia, de ahí no. A tecnología tampoco. No hay tanto que se da a tecnología, pero no. Pero no se va a recortar. ¿Los que estaban también proyectados tampoco? Lo que pasa es que los financiamientos que hay de la NID son bastante establecidos. Y lo que sí hemos visto un atraso en algunos de los concursos por asuntos de gestión, ¿no? Entonces hemos hablado muchísimo con los científicos para que la gestión, porque es difícil para los científicos planificar cuando un concurso se atrasa, por ejemplo. Entonces nosotros no estamos cortando. Lo que vamos a tratar de hacer es tratar de ayudarlos a que anticipen y que puedan planificar mejor. Y entonces usted dice que en el fondo es en gestión interna del ministerio donde se puede rebajar un 3%. Sí, se puede rebajar. Se puede. Nosotros vamos a... Sin que sufra la inversión en tecnología ni en ciencia. Ese es el compromiso. Ese es nuestro compromiso. Y yo le pregunto también, en ese sentido, siempre se ha hablado de que no es que sea lo óptimo, pero como que el mínimo debiera ser que Chile invirtiera un 1% en ciencia y tecnología. ¿Cuánto estamos ahora? Estamos a 0,41 o 0,39, depende de la persona que se le pregunte. No estamos ni en la mitad de lo que se debiera. ¿Es posible, ministra, en este gobierno llegar al 1%? Mira, en Estados Unidos el financiamiento a la ciencia es mucho mayor, pero el 70% viene de la empresa privada. Entonces sí, nosotros esperamos tener una alianza mucho más cercana con la empresa privada, y hay muchas oportunidades. Por eso es tan importante que podamos parar estos procesos tan difíciles, los permisos, que en Chile, por ejemplo, para construir un data center, que es Chile tiene una posibilidad muy grande de ser el líder de centros de datos, de data center en toda Latinoamérica. Somos tercero en este minuto. Pero a ver, usted le haría un llamado. ¿Cree usted que es insuficiente todavía la inversión privada entonces en tecnología y ciencia? Sí, en ciencia. En ciencia. En tecnología no. Pero en ciencia sí. Sí, la mayoría de la inversión que nosotros tenemos en tecnología para infraestructura es privada. Pero usted diría que la inversión entonces en ciencia, el sector privado, debieran hacer un aporte mayor. Sí, y yo creo que hay oportunidad, porque hoy en día la ciencia y la tecnología trabajan juntas. Si tú ves en astronomía, no existe
no existe tal vez un ejemplo mejor que la astronomía, donde de hecho hoy día es esta semana es la Semana de la Astronomía. Pero y hay inversión, tú ves todos los centros astronómicos del norte de Chile, son inversiones del exterior. La mayoría no podrían existir ellos sin la inversión privada extranjera y de universidades también del extranjero. Pero en conjunto, la manera como hemos financiado la ciencia ha sido bastante unilateral desde el gobierno. O sea, falta ese aporte de la empresa privada. Falta una estrategia país, un proyecto país en cuanto a esta materia. Ok, me decía sus prioridades. El punto es, a final de este gobierno, entre público y privado, ¿se podrá llegar al 1%? Entre público y privado, sí. ¿Solo el público no? No creo, y no debería. Y cuando usted se encontró con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación, ¿con qué se encontró? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Usted tiene un juicio crítico respecto de lo que hizo la anterior administración o no? Este es un ministerio bastante joven. Sí. Tiene solamente, empezó en implementación desde el año 2020 y le tocó la pandemia, le tocó otro asunto, el estadio social, etcétera. Entonces ha sido digamos que es un ministerio en startup mode, está como empezando. Y lo que yo he encontrado en general es una tremenda oportunidad de que este ministerio tenga un rol clave en la estrategia del país y del proyecto país en cuanto a crecimiento económico. ¿Por qué? Porque en otras partes del mundo tecnología e innovación y ciencia están arriba de la agenda, el número 1 de la agenda. Y creo que en cierto modo en estos últimos 5 años no necesariamente el ministerio ha tenido ese rol, no porque no haya talento, no porque hayamos tenido problemas de liderazgo. Al contrario, yo creo que hay mucho talento, especialmente tuvimos al ministro Cub, tuvimos a la secretaria Carolina Torrealba, después tuvimos a otros ministros, la ministra Isabel Echeverri, que ella es una de las campeonas en tecnología, ella es una persona que ha luchado mucho por la tecnología. ¿Tiene una buena opinión de la gestión que tuvo? Yo tengo mucho respeto por todas las personas que han pasado por el ministerio porque yo creo que que han hecho una buena labor. Yo creo que ellos han tratado de tener una buena labor. Ahora, nosotros ¿Pero cuál es el pero? 2022 todo cambió. 2022 todo cambió. En noviembre del 2022 tuvimos la primera digamos, democratización de la inteligencia artificial. Entonces, para todos, para todo el mundo, ahí empezó otra era. ¿Usted cree que Chile se está quedando un poco abajo? Sí, está un poquito atrasado, esa es la realidad. Inteligencia artificial. Sí, un poquito atrasado. ¿Y esto tiene consecuencias de desarrollo social y económico? Totalmente. Ahora, hay empresas chilenas a la vanguardia en cuanto a inteligencia artificial y también en cuántica y en astronomía. O sea, tenemos un talento chileno extremadamente valioso. El punto es que masivamente tenemos que hay un retraso, ampliar las oportunidades. Y te digo una cosa que es importante, yo encuentro que es muy importante que inteligencia artificial es mucho más que ChatGPT, es mucho más que la tecnología, es mucho más que un teléfono con conexión de internet. La capacidad que tenemos de crear, capacitar a una persona para que tenga mejores trabajos es tremenda. Yo quisiera preguntarle, desde el punto, yo sé que esta es una decisión geopolítica, que tiene que ver con relaciones internacionales y que en decisiones a usted le excede, pero desde el punto de vista técnico, ¿necesitamos el cable chino famoso de transmisión de datos o otro dato u otro sistema más de transmisión de datos aparte del cable Humboldt que ya está en ejecución? ¿Se necesita o no se necesita? La conectividad es extremadamente importante para el liderazgo en inteligencia artificial en el mundo. Absolutamente, eso es sin cuestión. Estamos apoyando el cable Humboldt sin parar, eso ya está en camino. ¿Le van a poner acelerador? Eso por lo menos nos dijo el presidente Kast. Eso yo creo que es un proyecto que ya está en camino, que tiene ¿Una prioridad? Claro, yo creo que es prioridad, pero en mi inglés, tú sabes que se mete en el medio de mi español, entonces me cuesta a veces responder, pero ese cable ya está en camino, lo estamos potenciando totalmente, hay otras carteras que están muy envueltas en eso.
pero yo veo mucha la oportunidad también para los centros de datos. ¿Pero necesita más que ese por ahora? Por ahora yo creo que estamos bien con eso, estamos muy bien, nos va a dar una... Y lo que sí, nosotros, con esto no se acaba, ¿no? Nosotros tenemos que ir evaluando la capacidad de comunicaciones que Chile tiene, también con una mirada geopolítica. ¿Esto va a ser dinámico? Absolutamente. O sea, usted me insinuaba que hay otra cosa que sí se necesitan más. Centros de datos. Centros de datos. ¿En eso estamos atrás en este minuto, compañías que invierten en centros de datos, algunas de ellas se han retirado del país porque por lo mucho que se demora acá en tener los permisos para tener uno. Algo que quiero decir es que nos encanta WhatsApp en Chile, ¿no? Sí. Para hacer un WhatsApp tenemos que pasar por un centro de datos. Para sacarnos un selfie en Instagram pasamos por un centro de datos. Cuando está muy lejos, la latencia, la espera es muy alta. En este minuto hay 147 permisos hay que tener en forma consecutiva para abrir un centro de datos. Comparado con Japón, que es 1 o 2 años lo que se demora en tener los permisos, en Chile es entre 5 y 10 años. Entonces, no tenemos que tener, y hay una urgencia de todos los ministerios, pero también es una prioridad que nosotros hagamos que la permisología se acabe. Cuando usted me decía que la evaluación de futuros cables tiene que ser global, me decía geopolítica. Claro. Es que todas las decisiones que tienen que ver con la conectividad y con el transporte de información, de datos, es una decisión geopolítica. ¿Usted cree que el cambio climático es provocado, o sea, por el hombre, respalda la afirmación científica que sustenta aquello? Yo creo mucho en la evidencia científica para tomar decisiones. Por eso soy una fanática de la educación de las personas, porque yo creo que cuando una persona es educada puede tomar decisiones en forma personal. Y el cambio climático, ese es uno de los temas donde hay mucha responsabilidad personal, porque tomamos decisiones todos los días que impactan el ambiente en el que vivimos. Hay aspectos que son científicos, que son heredados de la Tierra, ¿no? De la edad de la Tierra, y también tenemos aspectos que son de la acción humana. O sea, creación humana. El hombre es responsable también del cambio climático. Y eso, absolutamente. Y eso para usted es evidente por el respaldo en ciencia. Absolutamente. Y yo creo que yo no soy la dueña de toda la evidencia científica, pero yo creo que es... Por eso yo creo que hay opiniones, ¿no? Todos tenemos opiniones. Pero las opiniones son mucho mejores, son mucho más informadas cuando son... hay una evidencia científica, y por eso es tan importante, y por eso te agradezco mucho que me hayas invitado hoy en día, porque yo creo que la prensa cumple una labor muy importante en informar y ayudar a que las personas tengan acceso a información que sea científica. Tenemos grandes científicos en Chile y podemos tener debates sobre el cambio climático donde todos podemos ser agentes de soluciones. ¿Cómo lo resolvemos? Pero respaldando la afirmación científica de que lo provoca en parte importante el hombre. No podemos negar y al mismo tiempo tampoco nos podemos fanatizar. Tenemos que tener una mentalidad muy resolvedora de problemas, pero totalmente. O sea, la evidencia científica tiene que ser la partida de la discusión. Ministra, para cerrar, para no malentenderlo, ¿a qué se refiere con que no debemos fanatizarnos? Yo creo que a veces pasa, tú sabes que yo he vivido 30 años fuera de Chile, llegué el lunes, o sea, una semana acá, y siempre venía dos semanas al año, que no es nada. Lo que yo he notado un poco acá es que a veces el debate cuesta. Y no creo que cueste para el chileno normal, el chileno que está en su casa, pero sí cuesta a veces en conversaciones más políticas. Y yo creo que eso es algo que podemos hacer juntos en esta nueva era de transformación digital, donde Chile puede competir a nivel global y ser un líder en inteligencia artificial y en cuántica también, es tener la oportunidad, y les hago un llamado a todos en realidad, a que nos abramos a tener esos debates, que son informados, que son de opinión, pero también son informados, y tenemos muchos datos accesibles para eso. Entonces, fanatizar significa a veces decir, ok, no creo esto y lo creo. No, veamos datos, dice usted, salgamos a la trinchera, veamos datos. Y escuchamos a los demás, tenemos la oportunidad de aprender de otros. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Gracias CNN a ti por tenerme acá. Que esté muy bien. Y terminamos ahora en el CNN Prime junto a la ministra de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento
Pero por supuesto que ustedes siguen invitados porque hoy día es día de tolerancia cero, así que infaltable la cita hoy día, que es lunes 16 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.